La ensalada que todos preguntan cómo se hace después de probarla. Ojo pues, preste atención desde el primer segundo porque esta ensalada queda tan fresca, tan ligera y tan sabrosa que engancha de una. De esas recetas que uno empieza a ver y dice, esta la tengo que hacer hoy mismo, ¿cierto? Arrancamos con un mango grande y bien pintón. Ese punto exacto que queda firme y con ese saborcito ácido que tanto nos gusta para las ensaladas. Lo lavamos muy bien, con agua abundante, ponga cuidado ahí. Luego le retiramos la cáscara y lo cortamos primero en rodajas. Después, esas rodajas las llevamos a cubos medianos, ni muy grandes ni muy pequeños, buscando que cada bocado tenga presencia. Este ingrediente nos encanta porque aporta frescura, fibra y un contraste espectacular con el atún. Díganos una cosa, ¿a ustedes les gusta más el mango verde o el mango bien maduro en las ensaladas? Vea pues, déjenlo en los comentarios. Seguimos con medio manojo de cilantro fresco. Este ingrediente es de los favoritos porque levanta cualquier preparación. Lo lavamos muy bien, hoja por hoja, y luego lo picamos bien finito, con calma, sin afanes. El cilantro aporta aroma, sabor y además tiene propiedades digestivas, así que aquí no solo hay sabor, también hay beneficios, ¿cierto? Vea, si ya le cogió cariño a este canal, déjelo claro y suscríbase. Eso sí, hágalo ya, antes de que se distraiga. Ese clic es el que nos ayuda a seguir metiéndole ganas y trayéndole contenido con sabor y calidad. Ahora pasamos a media cebolla roja. La pelamos y la cortamos muy finamente. Este paso es clave para que no opaque los demás sabores. La cebolla roja da ese toque crujiente y ligeramente dulce que combina perfecto con el mango y el limón. ¿Ustedes son de cebolla cruda en ensalada o prefieren bajarle el sabor con agüita y sal? Los leemos pues. Yo sé que ustedes ven el video pero no me están comentando y eso lo deja uno como en ascuas. Hágame ese favor y escriba un comentario. No se complique, diga lo que opina o qué receta quiere que prepare. Es el turno del aguacate, y aquí ponga cuidado. Usamos medio aguacate maduro pero firme, de esos que están en su punto. Lo abrimos a la mitad, retiramos la semilla, quitamos la cáscara y lo cortamos en cubos medianos. Este ingrediente nos gusta mucho porque aporta cremosidad, grasas saludables y hace que la ensalada quede más completa y saciante. ¿A quién más le encanta el aguacate en casi todo? ¿Cierto que sí? Ahora sí llega el momento de combinar todo. En una ensaladera amplia agregamos primero el mango en cubos, luego la cebolla roja, el cilantro fresco y el aguacate. Todo va entrando en este orden, tal cual, sin revolver todavía, vea pues. Directamente sobre estos ingredientes agregamos el aderezo, exprimimos el jugo de un limón fresco, añadimos 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen y sumamos una pizca de sal, solo una pizquita para resaltar los sabores, nada más. A continuación incorporamos una lata de atún en lomos. Este paso también es importante. El atún lo desmenuzamos con cuidado con las manos o con un tenedor para que queden trozos y se integre mejor. Con una cuchara grande mezclamos suavemente, sin aplastar, asegurándonos de que el jugo del limón y el aceite de oliva se repartan bien y abracen cada ingrediente. Aquí no se bate ni se maltrata, se mezcla con cariño, ¿cierto? Porque queremos que todo conserve su forma y su textura. Esta preparación se puede acompañar con tostadas, galletas saladas, pan artesanal o incluso servirla sola como una comida ligera, ideal para el almuerzo o una cena fresca. También queda espectacular para llevar en un tupper para un día de trabajo o un paseo. Si esta receta les gustó, díganos pues, ¿la harían tal cual o le agregarían otro ingrediente? Compartan este video con alguien que disfrute comer rico y fácil. Suscríbanse al canal de las ensaladas para no perderse las recetas que vienen. Regálennos un me gusta, que eso apoya muchísimo el canal, y déjennos un comentario, que nos encanta leerlos y conversar con ustedes. Vamos pues, nos vemos en el próximo video con más ensaladas llenas de sabor, frescura y puro amor por la cocina.